Bueno, chicas, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy nos volvemos a encontrar. Por suerte he visto que ya están trabajando todas en el foro. Ha sido muy interesante sus participaciones. Ahora lo que quisiera que retomemos en estos momentos, tal como les había planteado, digamos, en la presentación del espacio, es ver las corrientes psicológicas que tratan al sujeto, a este sujeto nuestro que es el sujeto de aprendizaje. ¿Cuáles son esas corrientes? En este espacio curricular no vamos a profundizar sobre ellas. Lo que sí me interesa que quede bien claro, digamos, la concepción de aprendizaje desde cada uno de los paradigmas que vamos a ir viendo. El primero que vamos a ver se remonta al conductismo. El conductismo, como ustedes recordarán en su formación, ¿qué es lo que trabaja o en dónde está, digamos, centrada la atención? En el sujeto y en la conducta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El conductismo justamente busca controlar las reacciones del hombre, anticipar y fiscalizar la actividad humana a partir de datos científicos mediante procedimientos experimentales. ¿Qué quiere decir? Que el sujeto ante una situación determinada vamos a ver de conseguir tal o cual conducta. Lo único que le interesa al conductismo es el resultado provocado por determinado efecto. O sea que es la conducta. Nosotros tenemos representantes importantes del conductismo, ¿sí? Como Pavlov, Skinner, pero también si nos remontamos a nuestra experiencia como alumnos, muchos de nosotros, seguramente aquellas personas que son de mi generación, han tenido en su formación las primeras propuestas, digamos, de recorridos escolares tienen que ver con el conductismo. Recuerden ustedes cuando nos hacían repetir una palabra, de poner 5 o 6 renglones, porque así se consideraba que uno la iba a aprender, o cómo aprende las tablas de multiplicar en aquella época, no ahora, ¿no? Pero bueno, entonces, volviendo al conductismo, ¿qué nos interesa del conductismo? Sería como para que pensemos qué sería el aprendizaje para el conductismo. ¿Cuándo una conducta podemos decir que ha sido aprendida? ¿Cuándo ha sido adquirida? Que en este caso es por repetición o imitación. Otro importante paradigma que tiene que ver, digamos, que hace hincapié en otras cuestiones, tiene que ver con la Gestalt. La Gestalt es una corriente teórica que está basada en la percepción. Ustedes recordarán seguramente el tema de las ilusiones ópticas. ¿Qué son las ilusiones ópticas? Son imágenes que uno, depende de cómo se ubique, ve o se imagina tal o cual figura, ¿verdad? Bueno, la Gestalt justamente está asentada, podríamos decir, en el uso de los sentidos. Si nosotros trasladamos esto al aprendizaje, podemos decir que está bien, uno por el sentido, por ver, por escuchar o tal vez por tocar, puede aprender una actividad, pero no es lo único. Es como después se pueden llegar a los estudios o se logra criticar este paradigma, es que es como si quedara en un primer nivel de conocimiento que es por los sentidos, ¿sí? Entonces queda como desestimado el uso de la Gestalt como una corriente fuerte dentro del paradigma que nos puede servir más para lo que pasa en el aula. Fíjense lo que dice la Gestalt. Considera que la percepción humana no es la suma de los datos sensoriales, sino que pasa por un proceso de reestructuración que se configura a partir de esa información. Una forma, una Gestalt que se destruye cuando se intenta analizar. Y esta justamente es la experiencia de que es el problema central de la psicología. La Gestalt llega hasta un primer nivel de conocimiento que sería por la percepción, no por la construcción. Hasta aquí podemos ver
cómo estas dos corrientes no nos llegan a, podremos decir, a completar o a complementar lo que yo les había planteado en la primera clase de la psicología y de la cultura, ¿sí? Seguimos viendo al sujeto de aprendizaje y al objeto de conocimiento en forma separada. Después tenemos a Skinner. Skinner es un representante también que nos habla, es el que introduce dentro del conductismo, digamos, la utilización de condicionantes o condicionamientos, o también llamados refuerzos positivos y negativos para lograr, digamos, una actividad. ¿Cuál puede ser un refuerzo en la escuela? ¿Sí? Esto del premio, la carita feliz, el incentivo de una nota, esos son, digamos, recursos que puede utilizar el docente en el aula como refuerzos. ¿Para qué? Para conseguir, digamos, una conducta positiva. Esto se ha visto y se ha observado que es muy automático. Todas las experiencias que hay hechas con el uso de refuerzos tienen que ver con laboratorios donde se hacen estímulos a animales para ver las conductas conseguidas. Otra corriente importante, ¿sí?, que puede tomar hoy, digamos, a la psicología, que considera, como ustedes van viendo, vamos tomando por partes. Todas estas corrientes toman por partes. La psicología hoy podremos definirla como que es la ciencia que estudia la personalidad del sujeto a través de la conducta, pero teniendo en cuenta el contexto en el cual está inserto. O sea, no solo se va a relacionar el sujeto con el otro, que ese otro puede ser un docente, sino el sujeto con el otro en un determinado contexto. Taylor, que es uno de los representantes que vamos a ver para definir lo que es la cultura, que sería, digamos, el otro pilar que vamos a ver en este espacio curricular, la define a la cultura de la siguiente manera: como aquel todo complejo sistema que incluye, fíjense ustedes, conocimientos, creencias, arte, leyes, moral, costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el hombre en esa sociedad. Entonces, fíjense ustedes la diversidad de cosas que se entrecruzan en un sistema cultural. Esto tiene que ver con lo que ustedes han analizado en el foro cuando me hablaban de la heterogeneidad de la población. Esa población es heterogénea justamente porque proviene de culturas diferentes, con valores distintos, de familias diferentes, ¿sí? Vienen ellos de culturas diferentes a formar una nueva cultura, que es la cultura institucional de esta escuela o institución en particular. La UNESCO, que es otra, digamos, organización que también define la cultura, fíjense cómo la define. La cultura como el conjunto de conocimientos y de valores que no es objeto de ninguna enseñanza específica y que, sin embargo, todos los miembros de una comunidad conocen. O sea, poco a poco se empiezan a dar importancia, digamos, y envergadura a todo este bagaje de conocimientos, valores, leyes, todo lo que rige, digamos, a este conjunto de personas en un determinado contexto. Y ahí entra a participar, podremos decir, nuestro representante Vygotsky, ¿sí?, que él tiene otro paradigma muy diferente de los anteriores que hemos visto hoy a grandes rasgos. Ha sido como una especie de repaso, simplemente donde Vygotsky da toda la importancia, digamos, al contexto sociocultural. De tal manera es la importancia que da que digamos, podríamos decir que ese contexto es el estímulo y el que logra el avance en el desarrollo del sujeto. Si hacemos una comparación con Piaget,
que es un representante que ustedes lo han visto muchísimo, Piaget, ¿dónde hace, digamos, el centro de su teoría? ¿Sí? En el avance, en el desarrollo de la inteligencia, pero que deviene de lo natural, deviene de características personales del sujeto. Mientras Vygotsky nos llama la atención que el desarrollo de este sujeto se produce por el estímulo del contexto en el que se da. Entonces, si comparamos estos dos representantes, podemos ver cómo ponen el acento, uno en lo interior del sujeto, que es Piaget, y Vygotsky en la importancia del contexto sociocultural como un eje, como un motor para el desarrollo del sujeto. Entonces, si pensamos así, ¿cuál será entonces la concepción de aprendizaje que tiene Vygotsky y que tiene Piaget? Sería algo para que lo podamos ir pensando. Ahora que vamos a, estos planteos que hemos hecho, tanto de Piaget como de Vygotsky en forma comparativa, yo les voy a linkear un artículo de estos autores para que ustedes reflexionen acerca del rol del aprendizaje y de la enseñanza para ellos. Algo que quiero que tengan en cuenta, que les había planteado en la primera clase, tiene que ver que todos estos autores que nosotros tomamos, todas sus experiencias, sus deducciones teóricas, las han hecho en función de un contexto particular. Ninguno de ellos ha realizado un estudio sobre lo que pasa en el aula. Fíjense ustedes qué paradigmático esta cuestión. Salvo Ausubel, que es un representante que analiza la importancia del aprendizaje significativo, que todos sus aportes teóricos los realiza basados en la observación de las conductas de los alumnos en clase. Y cuando habla del aprendizaje significativo, lo habla en relación a qué. Y eso me parece que es digno de estudiarlo y que nos replanteemos, digamos. Cuando hay un aprendizaje significativo para Ausubel, ¿sí? Cuando la persona no solo la puede aprender, puede tomar ese conocimiento, sino también lo puede aplicar. Entonces, él desarrolla esta teoría del aprendizaje significativo poniendo el acento en dos cuestiones importantes. Por un lado, es el valor del material propiamente dicho, ¿sí? Cuando habla del valor, hace referencia a que sea un conocimiento que no sea ni tan difícil que el sujeto no lo pueda, digamos, adquirir, ni tan fácil que le provoque aburrimiento. Pensemos, por ejemplo, si tenemos un niño de 6 años y le ofrecemos un rompecabezas de 4 piezas, ¿qué vamos a provocar? Lo hace la primera vez, rápidamente, y nunca más. O sea, ahí no se ha provocado un obstáculo cognitivo para que el niño quiera volver a experimentar la sensación de construir una forma, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto que le estamos ofreciendo es tan fácil que no le provoca nada. Entonces, las condiciones del material son muy importantes a la hora de planificar algo. Entonces, que el material no sea ni tan difícil que no pueda acceder el sujeto, ni tan fácil que le provoque cierta apatía o aburrimiento. Eso en cuanto a las condiciones, podríamos decir, del material. Y por el otro lado están las condiciones subjetivas. ¿Cuáles serían las condiciones subjetivas? Es como el motor que tiene el sujeto frente al aprendizaje. Ese motor tiene que ver con el deseo, con el por qué está aquí, qué quiere el alumno en esta situación. Yo les preguntaría a ustedes, por ejemplo, que se han inscrito en una licenciatura, ¿qué es lo que las motiva a venir? ¿Vienen por obligación?
vienen para conseguir un certificado por el puntaje o vienen porque desean aprender, se están replanteando cuestiones en su formación. Eso va a constituir, ¿sí?, el deseo y el motor para aprender. Seguramente aquella persona que viene obligada por alguna cuestión a aprender no va a estar lo mismo movilizada que aquel que viene replanteándose toda su práctica. Entonces, cuando Ausubel nos habla del aprendizaje significativo, nos está invitando a hacer una reflexión tanto de la selección de los objetos de conocimiento, como también veamos a nuestros alumnos qué les pasa. Y eso implica tener una mirada sobre los alumnos también de otro tipo, ¿sí? No solo poner el acento en el resultado, si ha alcanzado, si ha resuelto tal actividad, cuánto se ha sacado en una prueba, sino también cómo lo hace, qué le ha provocado, qué sabía para poder, acercarse a esta actividad, ¿sí? Estas son algunas de las preguntas que nos sirven a nosotros para poder detectar qué tan significativo o no puede ser este material para estos chicos. Bueno, chicas, por hoy este ha sido el pantallazo. Me gustaría que ahora ustedes amplíen con lo que se les plantea el módulo y yo voy a subirles una actividad para que ustedes puedan reflexionar, les repito, sobre, lo que pasa en los distintos aportes teóricos, sobre todo haciendo hincapié en la concepción tanto de enseñanza como de aprendizaje. Bueno, nos vemos la próxima semana. Gracias.